tardes, continuamos la tarde cuando son las 4, bueno, 3:57 para ser exactos, para que veáis que es riguroso directo. Nos ha adelantado un poquito a las 4 y damos la bienvenida a nuestro compañero Juanjo de Un Poco de Derecho, de Marín y Mateo, abogados. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todos tus oyentes. Bien, bueno, tengo que confesar que antes le he preguntado qué íbamos a hablar hoy y iba a decirlo yo, pero es que no me veo capaz de decirlo. Así que te voy a dejar a ti directamente que nos cuentes el tema de A hoy. ver si lo consigo, a ver si lo consigo. Hoy vamos a hablar de la tácita reconducción en el contrato de arrendamiento, en el contrato de alquiler. Perfecto. Pues cuéntanos todo esto tan largo que es. Bien, pues es un tema que está regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley 29/1944, y en el Código Civil. Sobre todo en el Código Civil es donde vienen las normas en las cuales se basa esta figura, ¿no? La tácita reconducción. Bien, como todos tus oyentes conocen, después de todos los programas habidos, la Ley de Arrendamientos Urbanos ha sufrido diversas modificaciones. Ha sufrido entre 7 y 8 modificaciones, con lo cual nosotros nos vamos a ceñir a la última. Únicamente por acotar los plazos, por el plazo de duración de los arrendamientos, que la última modificación fue la del Real Decreto Legislativo 7/2019. Bien, una vez dicho esto, vamos a establecer un hilo conductor para llegar a esta tácita reconducción, porque pese al nombre que tenga es sencillo y vamos a intentar explicarlo del modo más sencillo posible, valga la redundancia. Bien. Hay unas partes que suscriben un contrato de alquiler, que son el arrendador, el arrendatario, y no nos olvidemos de la babelista. Recuerda que en el último post que intervine yo, hablábamos de la balista en el contrato de arrendamiento. Por eso la figura de la balista es importante. Entonces, se suscribe un contrato de arrendamiento por un año. ¿Qué ocurre? Que con base en el artículo 9.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, comúnmente llamada la LAU, se puede ampliar ese contrato hasta los 5 años, a no ser por deseo expreso del arrendatario, que comunique con 30 días de antelación al arrendador que desea finalizar ese contrato de arrendamiento. Por eso es importante lo de delimitar un poquito los plazos. Bien, transcurren esos 5 años, ninguna de las partes dice nada, entonces con base otra vez en la LAU, en el artículo 10 de la LAU, podemos prorrogar ese contrato año tras año hasta que alcance una duración de 3 años, siempre y cuando no medie una comunicación fehaciente. En este caso se amplían los plazos, es de 4 meses el arrendador y 2 meses el arrendatario, que den por finalizado ese contrato de arrendamiento. Entonces ya nos hemos puesto un poquito en situación. Tenemos un contrato de arrendamiento, 5 años, tienen que transcurrir con las prórrogas obligatorias otros 3 años más, nos encontramos 8 años y finaliza el contrato. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Nos encontramos en un limbo jurídico, nos encontramos en un limbo con el tema del contrato de arrendamiento. Aquí es donde entra la tácita reconducción, que viene, como he dicho anteriormente, concretado en el artículo 1566 del Código Civil, e indica básicamente que si el arrendatario disfruta durante 15 días de la cosa arrendada, en este caso un inmueble, con la aquiescencia, es decir, con el consentimiento del arrendador, el contrato entra en una tácita reconducción. ¿Qué significa esto? ¿Que es un nuevo contrato? ¿Que es una prórroga obligatoria? ¿Una prórroga voluntaria? No, es un nuevo contrato. Es un nuevo contrato que se basa en las cláusulas que tenía el anterior contrato. Bueno, el anterior contrato no, simplemente el contrato que se ha firmado. Solamente hemos firmado un contrato, porque ya hemos dicho que ha operado el plazo mínimo, que son 5 años, las prórrogas obligatorias, que son 3 años, llegamos a los 8 años, con lo cual es un nuevo contrato que se basa en este contrato, en todas las cláusulas, excepto en el plazo. ¿Por qué decimos esto del plazo? Porque viene también concretado en el artículo 1581 del Código Civil como son los plazos. Antes de meternos con los plazos, nos retrotraemos un poquito en nuestra intervención y la gente se preguntará,
Pero la tácita reconducción opera siempre, no opera, se puede pactar, por supuesto, por supuesto. Se puede pactar en el contrato que una vez transcurrido el plazo de los 5 años y el plazo de los 3 años de las prórrogas obligatorias, de la prórroga obligatoria, no opere la tácita reconducción. Así se pronuncia el Tribunal Supremo cuando en el contrato se ha estipulado expresamente que no opere la tácita reconducción, no operará la tácita reconducción. Con lo cual, esto puede ser una seguridad, sobre todo para el arrendador. En la tácita reconducción entendemos, como ahora con el plazo comentaremos, que es más perjudicial o, si no más perjudicial, sí que no es tan beneficioso para el arrendador como para el arrendatario. Bien, en cuanto al plazo, como hemos dicho, el artículo 1581 del Código Civil, el plazo viene determinado por cómo se ha establecido la renta, es decir, el pago de ese inmueble que se está arrendando. Hay que diferenciar entre cómo se ha estipulado el pago de la renta y cómo se paga la renta, que son dos caminos totalmente diferentes. Con un ejemplo lo vamos a entender muchísimo mejor. Puede darse el caso que en el contrato de alquiler indique se arrenda este inmueble determinado y la renta se estipula en 6.000 euros anuales pagaderos por 500 euros al mes. O sea, pagaderos por mensualidades de 500 euros, las cuales se satisfarán los 5 primeros días del mes, etcétera. En ese caso concreto, el plazo, ¿cómo viene estipulado? ¿Por los 6.000 euros anuales o por los 500 euros que se pagan? No. Por los 6.000 euros anuales. Es decir, el plazo viene determinado por un año. Con lo cual, si ese contrato entra en tácita reconducción, ese contrato, ese nuevo contrato tendrá la duración de un año. Sin embargo, en el caso opuesto, si se estipulase la renta en 500 euros mensuales, y ahí nos callamos, decimos que serán 500 euros mensuales, pagaderos los 5 primeros días del mes, etcétera, etcétera, el contrato se renovará todos los meses. O sea, esto parece, si lo tuviésemos que hacer, sería muy complicado. Es decir, todos los meses tenemos que quedar, tenemos que firmar, tú firmas, yo firmo, firma la balista, firma quien sea, todos los meses. Pues tácitamente se va renovando el contrato. Es decir, si nadie dice nada, se va renovando el contrato mes a mes. Puede darse el caso, que también es muy inusual, pero puede darse el caso que se haya estipulado la renta por días o se haya estipulado la renta por quincenas, pero bueno, lo más normal son estos dos primeros casos que he comentado. Que bien la renta se estipula en 6.000 euros anuales pagaderos a mensualidades o que simplemente se paga mensualidades. Entonces, eso en cuanto al plazo. Cabe también la posibilidad que el arrendador el arrendatario sobre todo, entre en el error de decir, bueno, a mí me han comunicado que ha finalizado el contrato, fehacientemente, mediante burofax, como siempre decimos, que quede constancia de ello, pero bueno, yo sigo disfrutando el inmueble y el arrendador no me dice que me vaya. ¿Se entiende esto una tácita reconducción o se entiende que el arrendatario tiene algún derecho sobre el inmueble pese a que mensualmente está pagando la renta? No. El Tribunal Supremo también se pronuncia en el sentido que no hay aquiescencia, no hay consentimiento del arrendador. ¿Por qué? Porque el arrendador ya lo ha comunicado previamente en tiempo y forma que deba abandonar el inmueble. Entonces, lo que ocurre es que entiende el tribunal que lo percibido por el arrendador, por las rentas que le paga ese arrendatario, se entiende que es por el perjuicio que sufre el arrendador por no poder arrendar ese inmueble. Es decir, no tiene ningún derecho el arrendatario sobre ese inmueble, no entra en la tácita reconducción. ¿Por qué? Porque el arrendador ya te ha comunicado que tienes que abandonar el inmueble. Sin embargo, tú lo estás disfrutando porque quieres, no tienes ningún derecho sobre el inmueble, con lo cual el arrendador te podría decir de un día para otro desaloja el inmueble o podría incluso interponer una demanda de desahucio. Bien, ¿qué ocurre en este caso? En este caso concreto, lo que le interesa al arrendador, y tanto tú como tus oyentes como yo lo entendemos muy bien, lo que le interesa al arrendador es recuperar el inmueble. Recuperar el inmueble y olvidarse de todo. Sin embargo, si entrásemos a ahondar un poco más en el tema, podría incluso operar el artículo 1106 del Código Civil en cuanto al lucro cesante. Es decir, el dinero que ha dejado de percibir ese arrendador, ¿por qué? Porque lo tiene arrendado
por 500 euros, sin embargo, podría arrendarlo por 600 euros. Pero esto ya es más complicado. ¿Por qué? Porque tendría que demostrar que efectivamente lo puede arrendar por ese precio, que efectivamente ha perdido posibilidad de un nuevo arrendatario para arrendarlo por esa cantidad económica, etcétera. Dicho esto, vamos a ver unos casos que se pueden dar. En el caso que sean varios arrendadores. En el caso que sean varios arrendadores, todos, absolutamente todos, y así también lo indica el Tribunal Supremo, todos tienen que dar su consentimiento. ¿Por qué? Porque únicamente con que haya un arrendador que no dé su consentimiento, ¿cómo no se da el consentimiento? Comunicando fehacientemente al arrendatario que tiene que abandonar ese inmueble, que ha expirado el plazo por el cual se suscribió el contrato, que ha expirado el plazo de las prórrogas, que tiene que abandonar el inmueble. Solamente aunque haya un arrendador que no esté dispuesto a que entre en juego esa tácita reconducción, el inmueble tiene que ser, no entra en escena la tácita reconducción y el inmueble tiene que ser abandonado, lo que se llama la entrega de la posesión formal del inmueble al arrendador o a los arrendadores. ¿Por qué? Porque un arrendador no tiene por qué aguantar la decisión de los otros arrendadores. Es decir, es todo un conjunto y con uno que se niegue a ello sobra. En el caso que hayan varios arrendatarios, esto también un poquito lo traemos con el hilo del anterior post. ¿Qué es lo mejor, lo más adecuado, lo que se debe hacer para evitar problemas en un futuro? Comunicarle al arrendador que uno de los coarrendatarios ha desaparecido de la escena, para que no hayan problemas en un futuro, porque no sé si recordarán tus oyentes cuando indicábamos que se puede entender como una cesión indebida de los derechos que tiene uno de los arrendatarios sobre el inmueble, y de ese modo incluso podría darse el caso que se rescindiese el contrato por un incumplimiento incontractual, porque ha habido una cesión indebida de los derechos que tenía un arrendador sobre ese inmueble. Es decir, si hay dos coarrendatarios, cada coarrendatario tendrá los derechos de un 50% de ese contrato de arrendamiento, de ese inmueble, de disfrutar ese inmueble. Sin embargo, ahora todos los derechos los tiene uno. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil para el arrendador cobrar de dos personas que cobrar únicamente de una persona, con lo cual posiblemente si una de las personas desaparece de la escena, máxime cuando no hay un avalista, pues a lo mejor el arrendador no quiere continuar con ese arrendamiento. Lo que le interesa es sentarse, decirle a uno de los arrendatarios ha desaparecido de la escena, con lo cual lo que se suele hacer es hacer otro contrato. Se llega a un acuerdo entre las partes, se hace otro contrato, se hace un anexo al contrato, que uno de los arrendatarios no va a seguir alquilado en ese inmueble y ya está. Y en cuanto a la avalista, también es importante. ¿Por qué? Porque el avalista, a no ser que expresamente se indique en el contrato que el avalista responderá también para garantizar la posible tácita reconducción, sale de escena. Sale de escena porque así está indicado en el Código Civil, es decir, no tiene por qué garantizar las prórrogas que voluntariamente se le han dado al arrendatario. Y en este caso entendemos, vamos a explicarnos, no es una prórroga voluntaria, como hemos comentado, es un nuevo contrato, pero bueno, digamos que por voluntad de el arrendador, el arrendatario sigue disfrutando de ese inmueble, pero bueno, a no ser que se indique expresamente en el contrato de arrendamiento, no opera la tácita reconducción en cuanto a garantizar por el avalista que se cumplan las estipulaciones contenidas en el contrato de arrendamiento. Y yo creo que, aunque ha sido un poco difícil el nombre, la tácita reconducción, os suene un poquito raro, pienso que ha quedado claro con el hilo conductor que hemos llevado en cuanto a de dónde viene, el por qué es esa tácita reconducción, cómo opera la tácita reconducción, etcétera. Ha quedado muy claro y aún así, si alguien tuviera alguna duda, pues lo mejor que pueden hacer es acudir a Marín y Mateo Abogados, como grandes expertos que son del tema, que hemos visto, para que nos asesoren y nos ayuden. ¿Cómo podemos contactar con vosotros?
Pues es importante, José, permíteme Ujú. que voy a decir exactamente lo mismo que dije en el otro post. Que no utilicemos el contrato que le ha venido bien a un amigo, a un primo, a un conocido, que no utilicemos un contrato que nos hemos bajado de Internet, sobre todo en este caso por el tema del plazo. Como hemos comentado, es importantísimo el plazo respecto sobre todo al arrendador. Al arrendador le interesará que sea por el plazo lo mínimo posible y al arrendatario el máximo posible para poder disfrutar del inmueble. Eso, por favor, que se pongan en manos de profesionales. Y bueno, como hemos comentado, nosotros estamos en la calle Don Juan de Austria, número 38, sexto piso, puerta 10. Nuestro teléfono es el 96 320 28 76 y nuestra página web marinimateoabogados.es, donde ahí podrán encontrar, además de todos los datos y muchos posts, podrán encontrar también un formulario en el cual la primera consulta es gratuita y pueden contactar con nosotros sin ningún tipo de problema. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Un placer como siempre, José, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.